Queridos amigos, amigas, muy buenas tardes. Grande la bici, su socio y director adjunto, Juan Jesús. Nos incorporamos después de casi un par de semanas sin salir con la bici, casándonos con la comida y con las copas. Puente muy largo, que más que largo, el puente es un acueducto, ha sido, pero el primer día que encontramos no vacilamos y salimos con la bici. La temperatura infernal, un frío de narices. De hecho, podéis comprobar, guante de frío extremo. Juan Jesús va forradito hasta en los pies. Yo no me quedo atrás, esta montaña. Ropa, un maillot y un culot para frío intenso. Cualquiera que nos vea dirán que somos gilipollas. Pues no, no somos gilipollas. Juan Jesús, ¿tú eres gilipollas? No. Entonces no somos gilipollas. Somos lo que somos. Deportistas, amigos, y que nos gusta fustigarnos, flagelarnos y darnos palizas. Deporte. Y si con esto llegamos a vosotros, queridos amigos, veis el vídeo y disfrutáis un poquito y os reís y nos llamáis con colaba, ¡wow! Bueno, merece la pena. Dios, qué frío, joder. Después de tantos días, lógicamente, repetimos ruta. Hemos salido tarde, a las 4:20 aproximadamente. Anochece a las 6:30. O sea que tenemos 2 horas escasas para hacer unos 35-40 kilómetros como mucho. No tenemos más. Así que dejaré un poco grabando el camino, un poco repetitivo. Hoy es miércoles. Ay, por cierto, Jesús, miércoles día 11, ¿no? Sí, 11. Sí. Miércoles día 11. Como os digo, ahora si me suelto ahora de una mano me caigo. Así que vamos, mira, el sol sale ahora un poco en la asquerosa. Hemos tenido nubes altas, temperatura estaremos entre 4 y 6 grados como mucho. Si no vas bien preparado de ropa, pues acabas cogiendo una pulmonía. Aparte, como he dicho, han sido unos días intensos. Nada de deporte de barra fija, restaurante, el bar de la esquina, los pinchitos, las cervecitas y los gintones. ¿O no? No falta. Bueno amigos, oriento la cámara al frente. Y ahora, después de hacer esta pequeña presentación, un día más, vamos a desconectar
Si lo consideramos interesante, haremos alguna otra grabación, aunque insisto, no por el paraje en este caso, o la ruta que hacemos, dado de que esta la repetimos con frecuencia y la hacemos más que nada por hacer algo de fondo después de estar unos días, algún tiempo sin salir por ahí. Bueno amigos, gracias y vamos a desconectar la cámara. Jesús, chao, hasta luego, hasta luego amigos. Saludos amigos. Dios. He tenido que parar. El compañero sigue, le he dicho que continúe. No sé si pudisteis comprobar la anterior grabación. No llevaba las gafas puestas. La verdad es que se me había olvidado. Y ahora se me ha metido un objeto volante no identificado, es decir, un ovni, o más bien un mosquito. La verdad es que he tenido que parar. Se me ha hecho algo de daño. Pero bueno, ya estoy bien. Ahora ya coger algo de velocidad. Hola. Acabo de tomar en la bici porque lógicamente solamente hemos parado para hacernos una foto. Y más tarde colgaré el frío, es decir que no, el frío es tan intenso que no puedes ni parar. Hace demasiado frío. Ya la semana pasada y frío, me enfrió el sudor en el pecho, tuve que estar tomando algo de medicación para no coger una bronquitis. Y aún conservo alguna, todavía algo en los pulmones. Quiero decir, es muy poco, pero vale. Y ahora vamos a ir a la casa. A medida que pasan las horas, el tiempo, bici, así que no hay que parar, no hay pedales, para nada. De lo contrario, lo pasaremos mal. Bueno amigos, esto era simplemente una conexión, para alimentaros que todavía seguimos por aquí. Con el compañero y director adjunto con Jesús también. Pero vamos de regreso a casa, más contento que un niño en una feria. Nos hemos dado una palicita bien para hacer el primer día. Vamos a una velocidad exquisita, no se ha notado mucho estos días. Pero bueno, lo cierto es que hay que hacerlo, o de lo contrario pierdes toda la forma física y luego cuesta recuperar muchísimo. Así que nada amigos, vamos a cortar la conexión y hasta pasado mañana. Mañana será un día de comida
jornada bastante larga. Creo que la comida llegará hasta la cena. Y la cena, bueno, no lo sé. Os contaré pasado mañana. ¿Vale? Chao, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, amigos. Fran de la Bici, un día más. Miércoles 11 de diciembre. San Fermín. Bueno, era San Fermín hoy, ¿no? Bueno, pues sí, para mí todos los días son San Fermín. Adiós, amigos. Chao.